Este año se conmemora un aniversario más del Tecnológico de Chihuahua, particularmente el día de hoy. Hace 72 años se hizo la fundación del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Y decidimos hacer este video porque, por supuesto, es importante celebrarlo y sobre todo hay que conocer un poquito más sobre la historia de eso. Y para conocer la historia del Tecnológico, qué mejor que el ingeniero Ricardo Sainz, que es aparte de mi papá, para que nos platique sobre los inicios del Tecnológico. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito sobre cómo inició el TEC, y me gustaría primero que nada, antes de conocer sobre la fundación del TEC, ¿cómo era Chihuahua o cómo era México antes de la fundación del TEC? Bueno, es difícil la pregunta, pero vamos a verla de esta manera. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Chihuahua había sido proveedor de Estados Unidos de productos básicos como madera, productos mineros, productos agrícolas. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial se acaban muchos ingresos y Chihuahua se había quedado a su vez con la industria prácticamente destruida después de la Revolución. Estamos hablando entre el 40 y 45 más o menos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, entonces estamos hablando del 45-46. Okay. La industria en Chihuahua estaba prácticamente muerta, la Revolución se acabó todo. De 1920 a 1940 no hubo crecimiento económico en Chihuahua derivado de las pérdidas de la Revolución. La gente joven de Chihuahua no tenía dónde estudiar. La gente se tenía que ir, si tenían dinero, a Monterrey o a la Ciudad de México, pero no era el caso. La situación económica era muy precaria en Chihuahua y entonces la gente joven tenía inquietudes. ¿Qué hacemos? O sea, no hay trabajo, no hay empresas, no hay que estudiar. Para muchos la solución, como siempre ha sido, pues era irse a Estados Unidos o buscar empleo en ciudades grandes, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Chihuahua seguía siendo ganadero? Chihuahua seguía siendo agrícola, más agrícola. que agrícola. Okay. Había mucha industria forestal, pero los caminos no había, entonces no era fácil explotar la industria de la madera. Las minas estaban casi acabadas en aquel tiempo. La ganadería pues sí tenía crecimiento, pero muy limitado, y eso nomás se vendía el ganado en pie. Entonces prácticamente Chihuahua era agrícola. De hecho aquí la ciudad de Chihuahua estaba rodeado de campos agrícolas. Okay. Inclusive el terreno donde se fundó el TEC de Chihuahua, en un tiempo se sembró mucha hortaliza. Okay. Hay fotografías donde muestran que había pequeñas sembradíos de hortalizas. Entonces la agricultura estaba muy limitada también. Hay que tener en cuenta que estamos en el desierto y la lluvia no permite mucho fomentar la agricultura. Bajo ese esquema, entonces la gente de Chihuahua empezó a preguntarse qué hacemos con la gente joven. Entonces surge la inquietud cuando se anuncia a mediados del año del 47 que va a venir a Chihuahua el presidente de la República, que prácticamente era el primer presidente que vino al estado de Chihuahua después de terminada la Revolución. Entonces despierta mucha inquietud esa visita. Que es alemán. Es Miguel Alemán, ¿no? Si el presidente en ese tiempo era Miguel Alemán Valdés y el gobernador era Fernando Foglo Miramontes. Okay. Esas eran las condiciones de Chihuahua, condiciones muy complicadas, muy conflictivas para la gente que vivía en aquel tiempo, y más para la gente joven, porque no tenía una manera de salir del círculo en el que estaba en ese momento. Entonces surge la segunda pregunta, ¿no? Entonces, ¿y cómo surge esta idea o cómo se gesta esta fundación del Tecnológico de Chihuahua? Bueno, había en Chihuahua el máximo centro de estudios era el Instituto Científico y Literario, que ahorita está enfrente del Palacio de Gobierno. Ahí había dos escuelas de preparatoria que en aquel tiempo se llamaban preparatoria y vocacional. Una estaba enfocada a sacar ingenieros que iban a estudiar ingeniería, que se tenían que ir al Poli en la Ciudad de México. Pero era prepa, ¿no? Entonces era prepa y era como una escuela de oficios, ¿no? Una escuela de talleres para aprender sobre, no sé, sobre máquinas de herramientas. Había secundaria y había vocacional. Estaba una escuela muy rudimentaria que se llamaba la escuela de química a nivel de técnicos. No, era la escuela de farmacia, se llamaba así, la escuela de farmacia, que sacaban farmacéuticos, la gente que iba a trabajar en las farmacias. Nomás como comentario complementario, en aquel tiempo tampoco había medicinas.
sino que los doctores recetaban una medicina, pero por compuestos. Entonces en las farmacias llegaba... ¿Lo mezclaban? ¿Eh? ¿Lo mezclaban? Lo ¿o cómo? mezclaban. O sea, ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, la botica central es un comentario anecdótico. La botica central tenía un lugar donde había muchos frasquitos con todas las sustancias. Todos los doctores le recetaban a un paciente: tienes esto, ve que te den tanto de esto y tanto de esto. Okay. Y mezclaban las medicinas prácticamente así, sobre receta, ¿no? Por eso se recetaban. Okay. Y la escuela de farmacia que estaba en el Instituto Científico y Literario sacaba farmacéuticos que eran los que preparaban esos Okay. productos, vamos a decirlo así. Entonces, nada más había ese nivel de prepa. Ahí había un maestro muy inquieto que tenía una manera muy fuerte de comunicarse con los alumnos, que era el ingeniero Luis Gilberto Romero. Ajá. Le decían Lolito. ¿Pero era maestro o era director? Era maestro del Científico y Literario. Era maestro. Y él tenía mucha influencia con la gente joven. Uh-huh. Entonces a él se le ocurrió, pues si los chavos de aquí, la gente joven no tiene que estudiar, pues ¿por qué no le pedimos al presidente una escuela? Uh-huh. Y empezó a hablar con los estudiantes y les dijo: ustedes tienen la capacidad de pedirle al presidente que forme un politécnico, así les dijo, porque la única referencia que había era el Politécnico Nacional. Entonces les sugirió, les dijo: organícense y vayan y hablen con el presidente y díganle que les autorice una escuela para Chihuahua. ¿La idea original era así, o sea, hacer un politécnico, o tenían una idea distinta? O sea, ¿la idea era, de entrada, eran ingenierías o era otro perfil? Era una escuela técnica. Uh-huh. Se estaba viendo que la solución, después de la Segunda Guerra Mundial, la solución para el país era industrializar al país. Uh-huh. El país era también agrícola, industria no había. La única industria que había fuerte estaba en la Ciudad de México y en Monterrey. De ahí para allá todas las demás ciudades eran agrícolas. Se requería gente que trabajara en la parte técnica. El petróleo que se había nacionalizado en el 38, Uh-huh. necesitaban también ingenieros petroleros. Se requería gente que trabajara en industria, que en aquel tiempo estaba creciendo mucho la industria automotriz. Entonces, no había gente que atendiera o que hiciera trabajar las fábricas, porque tampoco había fábricas. Okay. Entonces, la solución que se planteó en un informe que dio al presidente Manuel Ávila Camacho, que fue el antecesor de Miguel Alemán, en el último informe de gobierno dijo: se requiere que en México se ponga industrias que hagan máquinas para que hagan crecer al país. Ávila Camacho dejó la duda o la inquietud de generar industria. Lázaro Cárdenas había dejado el Politécnico por lo mismo, Uh-huh. pero más que nada porque se requería técnicos. Entonces el Politécnico era la única escuela a nivel nacional del gobierno que podía ofrecer carreras técnicas a la gente joven. Además hay que tomar en cuenta otro detalle: la educación es cara. Entonces, Y hablando particularmente de lo técnico, esto además, ¿no? Es Porque, más caro, porque digo, a diferencia de una licenciatura en Derecho, que es prácticamente un salón, cuando hablamos de lo técnico implica, por ejemplo, para maquinar, implica una máquina, ¿no? Entonces es más costoso, ¿no? sí, entonces no había escuelas para jóvenes y no había industria porque no había quien las atendiera. Estaban en un círculo vicioso. Entonces la solución que se planteó es: se requiere industrializar el país. Por eso la solución no era crear universidades, era crear escuelas técnicas. Uh-huh. La única referencia era el Politécnico Nacional de México. Y entonces por eso se pedía un Politécnico para Chihuahua. Inicialmente así se hablaba. Uh-huh. Ahora, ahí entraron en conflicto dos palabras: Politécnico tecnológico. Para la fundación del tecnológico, Sí. o sea, ¿cómo le ponemos Politécnico? ¿A eso se refiere? Al principio se hablaba de un Politécnico, Uh-huh. porque nomás había un Politécnico en México. La palabra Politécnico viene de Rusia, porque las escuelas técnicas en Rusia se llaman politécnicas. Okay. Y entonces, cuando la época de Lázaro Cárdenas, que se manejó mucho la parte socialista, Claro. entonces por eso de ahí se puso el Instituto Politécnico Nacional. Ese es el origen de la palabra de Politécnico. Uh-huh. La palabra tecnológico viene del Tecnológico de Massachusetts, No, interesante, del MIT. del MIT. Ok. Entonces, son dos posturas semejantes, vamos a decirlo así. Y una discusión entre socialismo y capitalismo, Sí. al fin y al cabo, ¿no? O sea, Así el es. Politécnico de Rusia, ¿no? De un Cárdenas que viene de una expropiación petrolera, y en un MIT que es capitalista completamente, que viene de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, al principio se manejó el concepto de Politécnico, pero después se quitó.
y se adoptó el término tecnológico. Pero el origen son esas dos instituciones, los Politécnicos de Rusia o el Tecnológico de Massachusetts. Ya después ya se dejó de lado, después de que se decide crear un tecnológico, ya se dejó de lado la palabra Politécnica, ya se habló nada más de tecnológico. Regresando al punto, el maestro, el ingeniero Romero, convence a 2 grupos de jóvenes a que se entrevisten con el presidente Miguel Alemán. Alemán está aquí en Chihuahua en 3 días, del 7 al 10 de noviembre del 47. Y en esos 3 días, estos 2 grupos de estudiantes logran hablar con él y le entregan cartas firmadas por estudiantes de Chihuahua, donde le dicen que es urgente que se cree un tecnológico por la lejanía de Chihuahua, que no pueden irse a estudiar a otro lado. Bueno, una pregunta en ese sentido. Cuando viene Alemán, viene, me imagino, a ser atendido por el gobernador, por ejemplo. Pero ¿cómo entregar una carta? O sea, ¿cómo a un estudiante se le ocurre entregar una carta al presidente? Digo, porque no es por correspondencia, ¿no? O sea, llegan a la oficina, ¿cómo es esa parte? Bueno, los 2 grupos llegaron de diferente manera. Miguel Alemán vino a inaugurar varias obras de Chihuahua. Entre ellas se puso la primera piedra de la estación de ferrocarriles, que en aquel tiempo no había una estación grande. Y ahorita inclusive esa estación ya no funciona, pero vino a poner la primera piedra de la estación de ferrocarriles nacionales. ¿Qué es la que está allá por el canal? ¿O cuál es? Es la que está en la División del Norte. Ok, División del Norte, sí, claro, ahí en el centro de convenciones. Sí, por el centro de convenciones. Ahí empezó el crecimiento del ferrocarril en Chihuahua, en esa época. Entonces además viene varias obras. Una de ellas, también yéndonos un poquito más atrás, en 1941 el Palacio de Gobierno de aquí de Chihuahua tenía 2 pisos y se quemó en el 41 y se destruyó por completo. Entonces al reconstruirlo agregaron un 3er piso. En el 48, perdón, estamos hablando del 47, en el 47 inauguran el Palacio de Gobierno ya reconstruido con un 3er piso y hacen un salón muy bonito que se llama el Salón Rojo. Entonces en el Salón Rojo se le hizo una recepción muy importante al presidente Alemán, donde iban a estar todas las autoridades y representantes empresariales de Chihuahua. Uno de los grupos de estudiantes se le ocurrió, que había músicos entre ellos, se les ocurrió meterse, aprovecharon que el hijo del secretario de gobierno, que era el ingeniero Esteban Uranga, su hijo era estudiante del científico y literario. Entonces les consiguió que se metieran y se escondieron ahí en un rincón del Salón Rojo. ¿Pero se metieron como músicos o se metieron nada más de polizones y ya está? Así a la brava, así nomás. Escondido, vamos a decirlo así. y esperaron que llegara el presidente de la República. Habían ensayado unas canciones. Entonces cuando entra el presidente de la República, cuando va entrando por la puerta, ellos empiezan a tocar la canción Jesucita en Chihuahua. Uno de ellos, el ingeniero Jesús García Terrazas, era muy bueno para el violín. Entonces él llevó la carga mayor de la canción. García Terrazas, que en ese momento era estudiante, pero que se convirtió en profesor del TEC, ¿no? Por mucho tiempo, nos tocó por mucho tiempo, ¿no? Entonces, llaman la atención del presidente porque les gusta la canción y les manda a llamar, a ver. Nomás un paréntesis, ¿la canción tenía algún significado en especial? No, simplemente era un gusto personal y ya está. No, era la que sabían mejor tocar. Ok. Tocaron la que mejor sabían. Entonces, le llaman la atención al presidente, el presidente les manda a llamar, los felicita, muchachos, oigan, qué bueno que me recibieron con una canción, y ahí aprovechan los muchachos, oiga, señores, que traemos una carta, y le entregan la carta. Queremos un tecnológico, un politécnico para Chihuahua. Okay. Bueno, pues está bien, les dijo, déjenme estudiar la propuesta y luego platicamos. Por lo pronto les dijo, aviéntense el corrido de Chihuahua, ya que están ahí. O sea, empiezan una sola canción, contactan al presidente y luego el presidente dice, pues sigue la pachanga, ¿no? Sigue la pachanga aquí ya. Total que reciben la carta. El otro grupo se metió de trampa a lo que es el CIDECH ahorita, que en aquel tiempo era la Casa de los Laureles, que era la casa donde vivía el gobernador. Allí iba a haber otra ceremonia. Entonces al día siguiente de que se llegó el primer grupo, este grupo de muchachos del segundo se metió en la Casa de los Laureles y ahí interceptan al presidente y le entregan otra carta. Oiga, señor presidente, queremos que
nos dé oportunidad de estudiar y queremos una institución. Entonces le dan otra carta firmada por ellos y el presidente les dice lo mismo. "No, ya me dieron una carta parecida, pero vamos a estudiarla y luego les avisamos". El presidente se lleva 2 cartas. La segunda un tanto más diplomática, Sí. en el sentido de, un poquito más de formalidad en la plática. Bueno, ahí hay que ver mucho la personalidad de los estudiantes. El primer grupo eran estudiantes de vocacional, que eran estudiantes más abiertos, más sociables, más fácil de comunicarse. Los otros estudiantes del segundo grupo eran estudiantes que iban enfocados en ingeniería, que normalmente los que somos estudiantes de ingeniería somos muy... Más toscos, más Sí, bravos, ¿no? más asquerosos. Entonces los segundos eran prácticos, ¿no? El objetivo era dar la carta y la entregaron. Nosotros no, dijeron, vamos a buscar una manera de llamar la atención y ahí aprovechamos y le damos la carta. Se lleva 2 cartas el presidente, tenemos ya copias de las 2 cartas. Afortunadamente se puede comprobar de que lo que ellos dijeron es cierto. O sea, esas 2 cartas existen ahorita, están guardadas en el Archivo General de la Nación. Ok, interesante. Se va el presidente, los estudiantes pues se quedan aquí esperanzados. Curiosamente, el 6 de enero del 48, Día de Santos Reyes, llega un telegrama al Instituto Científico y Literario. No les llega a los muchachos, le llega al Instituto Científico y Literario. Interesante. Donde les dicen que la solicitud que le hicieron al presidente había sido autorizada. Pero me perdí la fecha, ¿en qué fecha fue? 6 de enero, el día 6 de enero del 48. O sea, El 48. las cartas las entregaron el 9 y 10 de noviembre del 47. Pues fue una respuesta relativamente Muy rápida, ¿no? rápida. Ese telegrama, tenemos una copia nomás, no tenemos el original. Y en ese telegrama es cuando se empieza a mover todo para que se vaya formando el TEC de Chihuahua. Oficialmente no tenemos un oficio que diga se autorizó el TEC de Chihuahua a vamos a decir, un organismo federal o estatal. Nada más tenemos ese telegrama. En marzo del 48 mandan a 2 ingenieros del Politécnico a que hagan un estudio a Chihuahua. Esos ingenieros se encargan de revisar todo lo que es industria, lo que es escuelas, lo que es comercio, las posibilidades de Chihuahua, de si es posible que haya un tecnológico. Y la conclusión de ellos es que sí hay condiciones para que haya un tecnológico, hay escuelas suficientes, hay alumnos suficientes. Y su recomendación es que sí se forme un tecnológico. Esa comisión, que eran 2 ingenieros, venían mandados por el director del Politécnico, que fue el que encargaron que hiciera el proyecto inicial. 2 preguntas que me surgen ahí. 1. ¿Y los ingenieros definieron nada más la factibilidad de un tecnológico o también definieron y tales carreras? No. O sea, nada más definieron la factibilidad. No, la factibilidad. Ok, y la segunda entonces, ¿y si vienen del Politécnico significaba que el proyecto era que dependieran del Politécnico o cómo era esa parte? Pues exactamente no se sabía. Ahí empiezan a aparecer muchos hechos que se toman decisiones muy rápidas, pero no se documentan. Es interesante el caso, porque más adelante toda esa falta de documentación va a generar una serie de conflictos legales. Por lo pronto se empieza a decir, sí se autoriza, y luego mandan ingenieros, van a ver cómo está Chihuahua, ellos dicen, sí, queda un tecnológico, y luego después el director del Politécnico se viene a Chihuahua a dirigir directamente el proyecto, y el que se viene, que es el ingeniero Gustavo Alvarado Pierre, él es el que ya decide qué carreras ofrecer. Gustavo Alvarado era el profesor. No, Gustavo Alvarado Pierre era el director del Politécnico. El director del Politécnico, ok. Que un comentario aparte, fue el primer egresado del Politécnico que llegó a ser director del Politécnico. Ok. Y él se viene a Chihuahua y deja el puesto en el Politécnico. Y se viene a Chihuahua a dirigir el proyecto del Tecnológico de Chihuahua. ¿Con un presupuesto federal? ¿O con el presupuesto Bueno, federal? ahí es donde surgen otra vez las partes que no está documentada. Inicialmente se habló de que el proyecto iba a costar 2 millones de pesos. Y el gobierno federal y el gobierno estatal iban a poner 1 millón cada uno. Okay. Pero no se decía para qué, o sea, se sobreentendía que era para los edificios. Decía, Ok, o sea, no están etiquetados, o sea, dijeron, ustedes ahí les va con la bendición y ahí les dan 2 milloncitos. los sueldos de los maestros y cómo iban a ser los maestros, eso no se definió. Simplemente se dijo, 2 millones de pesos para construir edificios.
Y el gobierno del estado que ponga los terrenos, y el gobierno del estado donó 2 hectáreas de terreno en la ciudad infantil. Insisto, 2 hectáreas. Con ese terreno inicial y con los 2 millones de pesos se empezó a hacer un anteproyecto. Y el ingeniero Alvarado Pierre empezó a definir las materias y las carreras y empezó a definir necesidades. ¿Con qué carreras empezaron? Bueno, eso todavía en ese momento, estamos hablando de marzo a septiembre, todavía no se tenía bien definido qué se iba a hacer. Inclusive el ingeniero Alvarado Pierre no traía nombramiento de director todavía, ni traía nombramiento de encargado, sino que simplemente se vino él por sus pistolas, a lo mejor, porque no sabemos cómo. Claro. Pero no tenía un nombramiento oficial, no tenía. A él lo nombraron director del tecnológico hasta el 9 de octubre, que fue después de la colocación de la primera piedra. O sea, primero se fundó el TEC, porque el TEC fue un 26 de septiembre, ¿no? La primera piedra se colocó el 26 de septiembre. Pero mientras se estaban tomando muchas decisiones sin documentar. Y se estaban tomando muchas decisiones así en el papel de alguien nomás, pero como que andaban acelerados, o eran actos de buena fe, o actos de vamos a hacer las cosas, pero luego arreglamos todo. Pero se fueron quedando muchos asuntos pendientes en ese tiempo. Por lo tanto, se funda el tecnológico sin director, pero se funda el tecnológico, sí. ¿Va? Después se define el director, pero entonces una pregunta, cuando se funda el tecnológico, en realidad, realmente fue el inicio de las operaciones, ¿no? ¿Lo entiendo así? ¿O ya estaba todo listo? Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue de partir de cero en edificios. Anteriormente, muchas escuelas en diferentes partes del país se habían formado utilizando edificios ya viejos. Por ejemplo, aquí en Chihuahua se formó la Escuela de Artes y Oficios en un edificio que inicialmente iba a ser una prisión para menores. Entonces, se tomó la decisión de no tomar edificios ya construidos, sino diseñar edificios y construirlos desde cero. Eso implicaba que cuando ponen la primera piedra no había edificios. Y no quisieron empezar las clases en otras escuelas. Las clases empezaron hasta el año siguiente, 19 de septiembre del 49. O sea, un año después empezaron las clases. Entonces eso significa en 26 de septiembre es cuando se pone la primera piedra. Del 48. Del 48 se pone la primera piedra, pero es hasta un año después que empiezan las clases formalmente. ¿Va? Y que por cierto ahí hay un paréntesis histórico también. Es la discusión entre quién fue primero, el TEC de Chihuahua o el TEC de Durango, ¿no? Pues si quieres eso lo dejamos para otra plática, porque eso es muy interesante. Una discusión muy interesante y por supuesto, ¿no? Que implica todo un debate porque... no tanto debate, porque ellos mismos ya lo aclararon. Pero puedo decir esto. La fecha de fundación del TEC de Durango es el 3 de agosto del 48. O sea que... Hay menos de un mes de diferencia. Legalmente sí fue primero el TEC de Durango. La diferencia con el TEC de Durango es que Durango no ofreció ingenierías, sino que el que empezó con ingenierías desde un principio fue el TEC de Chihuahua. Por eso el lema del TEC de Durango es pionero en la educación técnica del país, y el lema del TEC de Chihuahua es pionero en la educación técnica superior en el país. Porque ellos no ofrecieron ingeniería, aquí en el Chihuahua sí. Adelantándome un poquito al tiempo, en 1960 hay 7 tecnológicos en el país, que son Chihuahua, Durango, Saltillo, Orizaba, Veracruz, Ciudad Madero y Celaya. Entonces fue para la parte petrolera también, ¿no? ¿Un poco? Sí, porque te comenté ahorita que la industria petrolera requería muchos ingenieros petroleros. El cuarto tecnológico del país fue en Ciudad Madero. ¿El cuarto? El cuarto. El primero fue Durango, luego Chihuahua, luego Saltillo, luego Ciudad Madero. Y Ciudad Madero empezó en el 56. Y ellos empezaron a ofrecer precisamente ingeniería en la industria petrolera. Porque era una necesidad muy fuerte en aquella zona. Pero regresando al año de 1960, hasta 1960, con los 7 tecnológicos del país, el único tecnológico que tenía egresados de ingeniería era el TEC de Chihuahua. Interesante. Todos los demás tecnológicos, Madero todavía no tenía egresados en el 60. Lo iba a tener hasta el año siguiente. Entonces, por eso el lema del TEC de Chihuahua es pionero en la educación técnica superior en México. Hago énfasis en la palabra superior.
Interesante. Muy bien, ya tenemos bastante con este video, vamos a dejarlo hasta aquí para generar otro video y por supuesto vamos a continuar con los siguientes temas, que va a ser qué ha pasado después de la fundación del Tecnológico, cuál ha sido el impacto que ha tenido económicamente en la región, no solamente en Chihuahua, sino en México. Muchas gracias, no sé si quiera despedirse de todos sus seguidores, todos los alumnos que usted tiene a lo largo de estos años. Muchas gracias por ver este video y luego seguimos platicando del tema. Listo, pásenla bien.